Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, formas erróneas de planificar la vida. Creo que todos tenemos un ideal, todos tenemos ciertas metas, cosas que queremos lograr, cosas que queremos hacer, y eso nos lleva entonces a pensar en la vida en términos de un proyecto de vida. Un proyecto de vida obviamente necesita planificación, y para planificar no crean, amigos, que se requiere ir y conseguirse una carrera al respecto en la universidad. Hay formas y formas de planificación. Hay desde las planificaciones más completas, que son planificaciones que se hacen, a nivel de países, de empresas, pero un individuo, digamos que del común de la gente, perfectamente puede planificar. Y eso lo que significa es poner tiempos a ciertas actividades que se van escalonando unas con otras, y así la persona siente que va avanzando hacia su proyecto de vida. Sin embargo, hay formas erróneas de planificar la vida, y precisamente con eso tiene que ver nuestro tema en esta fecha. En la carta de Santiago, capítulo 4, verso 14, amigos, se nos da un sabio consejo y advertencia acerca de planificar de manera correcta, y dice así: pero si ni siquiera saben lo que sucederá mañana. La vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Nos está en principio advirtiendo que tener un plan no significa necesariamente que se alcanzará tal y como nosotros lo queremos, porque hay variables que no controlamos. Exactamente esas variables aparecen cuando habla de que la vida puede ser como la niebla que aparece, que luego desaparece en otro momento. Son las variables que nosotros no controlamos. Y eso lo que significa es que las planificaciones requieren adaptaciones en el proceso, ajustes, correcciones, a fin de poder ir sorteando esas variables. Entonces, Santiago prácticamente nos está diciendo en su carta que esto no es fácil, y en el contexto todo de lo que aparece en el pasaje en forma más amplia, su lectura, se nos habla obviamente de que hay que incluir a Dios, y que debemos de considerar factores que son de otro orden, que no es un orden material de la vida, sino más bien un orden espiritual. Y amigos, siempre lo he dicho aquí en Realidades, que lo que es subjetivo no necesariamente es menos valioso e importante, que lo que es intangible no necesariamente es de inferior importancia que las cosas tangibles. Pues con esta escritura como base, hablemos de algunas formas erróneas entonces de planificar la vida. Lo primero, atención a esto, una forma errónea de planificar la vida es confundir planificación con pretensión. No es lo mismo. La planificación, amigos, debe estar cimentada en cuestiones reales, en asuntos factibles. Y si bien es cierto, va a intervenir el elemento fe, tendrá que ser bajo una plataforma donde se han observado cuidadosamente todos los elementos que van a intervenir. Quizá la forma más fácil de decirles esto que les estoy explicando es recordar las palabras de Jesús. Dijo él que si tú vas a construir una torre, primero debes sentarte y calcular los materiales que tienes y los recursos que tienes a fin de poder concluir ese proyecto.
Porque caso contrario, si no logras terminar, serás el hazmerreír de las personas y quedará fracasado tu proyecto. De igual manera dice que si te vas a enfrentar a una guerra contra un ejército poderoso, tú observas y te das cuenta cuáles son tus verdaderos recursos y puedes enfrentar a ese rey con todo ese poderío militar, porque caso contrario, lo aconsejable, dice Jesús, entonces es hacer una tregua y hacer un acuerdo de paz. Cuando tú no quieres considerar la realidad de las cosas, y comienzas a pretender planificar la vida en el aire, sin cimientos, entonces es lo que la Biblia llama, lo que la gente más bien llama hacer castillos en el aire. Entonces estás confundiendo planificación con mera pretensión. Pero amigos, la vida no se construye con pretensiones, se construye a base de peldaños que uno va subiendo, a base de pequeñas metas que uno se va estableciendo, pero que van encadenadas unas con otras hasta llevarnos a la meta final. Entonces yo te pregunto, hablemos de tu proyecto de vida. ¿Lo estás planificando con sentido de realidad, como dijo Jesús, viendo y calculando si tienes todo lo necesario? Y por supuesto, dentro de lo necesario incluyamos el factor fe, o es solamente tú estás lanzándote al aire y al vacío con algo que más bien puede calificarse como pretensión. Amigos, no hay que confundir planificación con pretensión. Segunda forma errónea de planificar la vida, caer en el extremo de la hiperplanificación. Yo encuentro que cuando hablamos de estos temas hay dos tipos de personas básicamente en el escenario. Las que no quieren planificar porque dicen que el Espíritu de Dios los va a dirigir y que con la unción que Dios ha depositado en sus vidas es suficiente para avanzar ellos hasta culminar con éxito sus metas, sus deseos, su visión. Y por el otro lado están los que quieren planificar hasta el último suspiro del asunto. Entonces, ambos extremos, a mi criterio, están errados, porque si bien es cierto, la unción es importante, moverse por fe, que el Espíritu te acompañe, eso no significa que tú no tengas que ordenar lo que vas a hacer de una manera concreta. Solamente pensemos, amigos, en los actos de la creación, día por día, día por día. Eso está evidentemente planificado en la mente maestra del Dios creador. Qué cosas hacer por cada día. Y Él incluso dentro de su presupuestación de los actos de la creación dejó el séptimo día para día de reposo. Entonces, significa, ya volviendo al plano nuestro, que malo es querer moverse solo, entre comillas, por el espíritu, como malo sería planificar tanto los detalles que nos vamos a enredar en un sinfín de detalles y en un sinfín de controles de cosas tan ínfimas, tan pequeñas, que lo que vamos a crear es un caos, porque la hiperplanificación lo que genera es caos. Nunca voy a olvidar, aunque pertenece a otro tema, pero nunca voy a olvidar en esa ocasión visitando a un pastor en otro país, hablábamos de su ministerio, entonces le pedí yo si me podía mostrar un organigrama de la iglesia. Fue una cosa extraordinaria para mí, casi fue que un impacto visual, porque aquello parecían los planos de una nave interplanetaria. Era una cosa extrema. Eran como los planos de un edificio de 50 pisos. Allí estaba todo configurado, pero yo creo que hasta para servir una taza de café. Entonces me di cuenta que eso con el tiempo le generaría caos y en ninguna manera tomaría yo esto como ejemplo para lo mío. El tiempo me dio la razón. En alguna ocasión me llamó para que le ayudara a apagar fuegos. ¿Por qué? La hiperplanificación lo que le generó fue un montón de caos,
un montón de crisis, choques entre personas, confusiones entre las distintas actividades y ministerios. Así es que esta es una forma errónea de planificar la vida, caer en el extremo de la hiperplanificación. Tercera manera, confundir planificación con codicia. Yo me doy cuenta que demasiada gente dice que la visión que tienen Dios se la dio. Digo demasiada gente porque hay personas que a lo que están respondiendo no es a una visión recibida de Dios, sino a una visión, digámoslo siempre así, pero producto más bien de su propia codicia, de su propia ambición. Yo creo, amigos, que nos movemos en ambos planos. Hay cosas que son ideas mías. Por ejemplo, puedo planificar que quiero cambiar una cámara o que quiero cambiar un dispositivo, quiero poner otro micrófono en vez de este, entonces voy a planear cómo comprar otro. Son cosas de uno, ¿no? Pero comenzar a caer en el error de decir que Dios me dijo, eso es parte de la visión que Dios me dio, es caer en un extremo. Creo que debemos de diferenciar nuestras ambiciones. No hay nada de malo reconocer que tenemos ambiciones, el ser humano es así, pero no hagamos una sola masa de lo que son nuestras ambiciones con una verdadera planificación, sobre todo alrededor de una visión que viene de Dios. Entonces, amigo, amiga, para resumirte este aspecto, lo que te quiero decir con esto es que tú tienes que diferenciar y tienes que clarificar muy bien qué es una planificación válida y qué es solo una cosa que es producto de tu propia ambición y eso no va a funcionar. Miren, hay una oración que hizo uno de los autores bíblicos en los Salmos y le dice: Dios, me he guardado de no andar en cosas demasiado sublimes para mí. Esa es una oración muy interesante. Guardarse la persona de no ir en pos de cosas demasiado elevadas, demasiado sublimes. Yo no sé de ustedes, amigos, yo soy un hombre práctico, la vida así me lo enseñó, y procuro establecer la mezcla perfecta o el balance perfecto entre cosas de fe y cosas espirituales y las cosas, ¿qué les digo? Las cosas, llamémoslo así, de este mundo, las cosas humanas, mejor dicho. Y no pidamos que Dios nos bendiga a fuerza de unción, sin una buena planificación. Y como dije en el aspecto anterior, no creamos que una planificación va a usurpar la bendición de Dios en nuestras vidas. Así es que no hay que confundir planificación con codicia humana o con deseo humano o pretensión humana, como ya mencioné. Y número 4, amigos, con lo que voy cerrando, otra forma errónea de planificar la vida es perder de vista los límites en la planificación. La planificación, claro que tiene sus límites. Los límites los dan los tiempos, los recursos, las capacidades, las personas que intervienen. Cuando la gente solo hace planes, pero no le pone fronteras, no le pone límites, entonces de igual manera se va a derrochar tiempo, se van a derrochar recursos. Incluso la persona va a andar probando en varias rutas. Creo yo que hay que ponerle límites a todo. Como les dije, el tiempo es una frontera que hay que poner. Los recursos, ¿hasta cuánto en términos de recursos debemos de invertir en una idea, en un plan? ¿Cuántas personas realmente van a intervenir en esto? ¿Puedo hacerlo solo, sí o no? Entonces poner toda esa delimitación y eso va a hacer que tu planificación sea de un orden práctico. Pues bien, leía para ustedes de la carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 14 en la Biblia. Dice, pero ni siquiera saben lo que sucederá mañana. La vida de ustedes es como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. Nos está diciendo que hay factores que no controlamos nosotros y que deben ser considerados entonces dentro del orden de
iremos a tal lugar y haremos estos negocios o estos otros, que es donde viene este texto. El texto dice, hay de ustedes que dicen, iremos en determinado momento a tal lugar y vamos a hacer negocios y triunfaremos. Cuando, dice este verso leído, ustedes no saben que la vida es como una neblina que hoy puede estar y mañana no. Entonces tenemos que considerar ese balance entre las cosas espirituales que son intangibles, pero son sumamente importantes y valiosas, y las cosas que corresponden ya a la parte nuestra en una planificación. Esto nos llevó a hablar de algunas formas erróneas de planificar tu proyecto de vida. Y esas formas erróneas han sido, 1, confundir planificación con solamente acciones de pretensión. 2, caer en el extremo de una hiperplanificación, es decir, querer planificar hasta qué hora se sirve la taza de café. 3, el confundir planificación solamente con acciones de codicia o de ambición. Y número 4, perder de vista los límites que toda planificación debe tener. Así es que, amigo, amiga, espero que estas palabras y consejos te ayuden para planificar de la forma más correcta y balanceada tu gran proyecto de vida. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Formas erróneas de planificar la vida. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.